Aleluya, hay poder en Jesús. Bendiciones, hermano, hermana, Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala Cruz. Enfoco este tema, enseño este tema, el trazo de la palabra de Dios. Ya que es bien importante aprender a trazar la palabra de Dios para poder enseñar bien. Porque si no se traza bien, se va a enseñar mal. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su palabra la leo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos al apóstol Pablo dándole esta recomendación a Timoteo que tiene que hacer bien un trazo de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol le dice a Timoteo que tiene que hacer un trazo correcto, que tiene que usar bien la palabra, que no tiene de qué ser avergonzado, que usa bien la palabra de Dios, que se muestre delante de Dios como un obrero aprobado. Hacer un trazo correcto en griego, en vocablo griego, significa ortotomeo, y eso significa hacer un trazo correcto, una línea recta, que no haya ninguna desviación. Así tenemos que aprender a cómo trazar bien la palabra de Dios para poder enseñar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es bien importante aprender a trazar la palabra de Dios, a saber hacer uso bien de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está interesado enseñándole a Timoteo, a que haga un trazo correcto de la palabra para enseñar bien. Es porque es bien delicado la enseñanza de la palabra de Dios, porque el que enseña mal va a desviar a las personas y las va a llevar a la perdición. Una mala enseñanza lo puede llevar al infierno, pero una buena enseñanza con la palabra de Dios lo va a llevar a la vida eterna. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 8. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo le dice a Timoteo: no me vayas a poner un pastor nuevo a pastorear, un pastor que no conozca la doctrina, un pastor que no sabe hacer un trazo correcto de la doctrina, porque va a caer en la condenación del diablo y va a engañar a otros. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 6. Entonces usted puede ver que es tan importante aprender a trazar la palabra del Señor, la doctrina de Cristo. Los pastores que no conocen la doctrina están desviando a muchas personas al engaño. Los están desviando de la verdad. Están siendo estorbo. En vez de ayudar, en vez de edificar, son estorbo. Están atrasando a otras personas para que lleguen al verdadero conocimiento y entendimiento de la verdad. Miren lo que dice Mateo capítulo 5 verso 19. Mi Cristo dijo que teníamos que tener mucho cuidado para enseñar. Mateo capítulo 5 verso 19. Alabanza a Dios. Si mi Cristo lo dijo que hay que tener mucho cuidado, hay que ponerle atención.
que hay que tener mucho cuidado para enseñar. Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que encontramos dos palabras, una palabra pequeños y una palabra grandes. Una palabra pequeño y una palabra grande. La palabra pequeño en el reino de los cielos en vocablo griego significa indigno, desaprobado. La palabra grande en el reino de los cielos significa digno, aprobado, bueno. Así que el que enseñe mal la palabra de Dios será indigno arriba en los cielos, será pequeño. El que enseñe bien la palabra de Dios será llamado digno arriba en los cielos, será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado digno. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así dice, y así los enseñe, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces necesitamos mucho cuidado para poder hacer un trazo de la palabra de Dios, para enseñar correctamente, para enseñar con verdad. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Esto, el trazo de la palabra de Dios, es bien serio. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Mire qué bendición es para un hombre de Dios que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina y persistir en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Es una bendición tener la doctrina de Cristo tal como es. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. O sea que el que descuide la doctrina se va a perder, el que cuide la doctrina se va a salvar. Escuche, se va a perder el que descuide la doctrina y el que la cuide se va a salvar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario que el hombre que va a trazar la palabra de Dios para enseñar a otros tiene que estar seguro de que tiene un trazo correcto en ese momento que va a exponer un mensaje de enseñanza, para que las personas sean edificadas y puedan entender lo que Dios quiere para su pueblo. Pero un trazo incorrecto lleva a las personas a desviarlos de la verdad. Un trazo correcto lleva a las personas a vivir una vida agradable delante de Dios. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y usted sabe que la impiedad es desagradable delante de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay mucha gente, muchos predicadores tienen vanas palabras, puras palabrerías de ellos mismos. Cosas que no tienen que ver con la doctrina de Cristo. A estas hay que evitarlas. Porque dice el apóstol, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo llevarán a la perdición. Es bien importante el trazo de la palabra de Dios. Hacer bien un ortotomedo.
un trazo correcto, un trazo que va a edificar en el cuerpo de Cristo, porque ese es el propósito del trazo de la palabra de Dios, edificar bien en el cuerpo de Cristo. Dios quiere buenos enseñadores de la palabra, pero para ser un buen enseñador necesitamos tiempos de darle tiempo a la lectura, a escudriñar las sagradas escrituras. Necesitamos ser bien preparados, capacitados, formados, discipulados y instruidos para que después podamos ser expositores de la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice, donde comenzamos el mensaje, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Un siervo de Dios que sabe enseñar la palabra de Dios, que conoce la doctrina de Cristo, conoce los cimientos de la doctrina de Cristo. Cualquier tema está capacitado para dialogar o exponer o enseñar cualquier tema de la doctrina de Cristo. No tiene de qué avergonzarse. Alabanza a Dios. Así quiere Dios, hombres preparados, que hagamos un buen trazo, que hagamos un buen uso de la palabra de Dios para poder edificar bien. Porque el que no tiene un buen trazo, el que no sabe trazar la palabra de Dios, va a enseñar mal y va a desviar a las personas a la impiedad, a la condenación. Jesucristo dijo: el ciego que guía a otro ciego, ambos se van al abismo. Por eso es que uno tiene que tener cuidado a quién va a oír, a quién va a escuchar, quién es el que me va a enseñar, quién es el que me va a predicar y enseñar la palabra de Dios. Cristo pronto viene a llevar una iglesia, a llevar ministros, y las ovejas que han tenido un buen trazo de la palabra de Dios, que han recibido un buen trazo de la palabra de Dios, muy pronto viene nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo. Amén y amén.